Imagínate ser la única mujer entre decenas de reclutas que te señalan con desprecio, listos para derribarte en cada paso. La expulsaron del entrenamiento militar sin piedad, hasta que un accidente lo cambió todo. Hoy vas a conocer cómo un giro inesperado puso a prueba su coraje y transformó su destino para siempre. Si te inspiran las historias de mujeres que rompen barreras, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato de valentía. ¿Qué crees que hizo falta para que? Desde pequeña, Ana Camila Martínez soñaba con vestir el uniforme militar. Creció escuchando las historias de su abuelo, un veterano de guerra cuya valentía fue honrada en numerosas ocasiones. Para ella, la vida militar representaba mucho más que prestigio o tradición. Era la oportunidad de servir, proteger y liderar con valentía en situaciones donde pocos tendrían el coraje de actuar. El primer día en la escuela de oficiales estuvo lleno de emoción, pero también de dudas y temor. Apenas cruzó las puertas del recinto, sintió cómo se clavaban en ella decenas de miradas curiosas, escépticas, desconfiadas. Ana Camila sabía que su camino no sería fácil, pero estaba decidida a probar que su lugar era allí. Desde las primeras clases, demostró una aguda inteligencia en física, destacando en simulaciones tácticas y cálculos estratégicos con una facilidad sorprendente. Pero sus virtudes académicas no lograron ocultar una percepción recurrente entre compañeros e instructores. Ana Camila parecía demasiado sensible, demasiado débil emocionalmente para soportar la presión real de un ambiente que exigía dureza y resistencia física y mental. La prueba definitiva de su fragilidad llegó durante un ejercicio de supervivencia en terrenos hostiles. Era una jornada lluviosa y fría que exigía no solo conocimientos técnicos, sino también temple y autocontrol para soportar condiciones adversas. En medio del ejercicio, un incidente menor, aunque dramático, selló su destino inmediato, mientras su unidad cruzaba un río congelado. Uno de los compañeros resbaló, quedando momentáneamente atrapado bajo el agua. Ana Camila reaccionó rápidamente, ayudando a su compañero a salir sin lesiones graves. Pero al verla en estado de shock momentáneo, temblorosa por la adrenalina y visiblemente afectada emocionalmente por lo sucedido, los superiores decidieron juzgar su capacidad para liderar bajo estrés. A pesar de que no hubo víctimas, aquel instante fue suficiente para cuestionar su fortaleza. Los meses siguientes fueron los más duros que Ana Camila había vivido. Cada día era una batalla interna para mantenerse firme, soportando la monotonía de un trabajo administrativo que se alejaba cada vez más de su verdadera pasión. Mientras sus antiguos compañeros realizaban prácticas de campo, simulaciones tácticas y ejercicios físicos exigentes, ella archivaba documentos, revisaba informes y escuchaba en silencio cómo el mundo militar avanzaba sin ella. Pero lejos de resignarse, Ana Camila encontraba en sus entrenamientos secretos con Marcela Rojas una fuente constante de motivación y fuerza. Con cada golpe, con cada técnica perfeccionada, sentía que recuperaba una parte de sí misma. Marcela no solo le enseñaba defensa personal, sino que también reforzaba en ella un pensamiento clave. Lo más importante no era solo sobrevivir físicamente, sino controlar emocionalmente la situación. Durante esos entrenamientos clandestinos, la teniente Rojas solía repetirle una frase que se convirtió en el mantra de Ana Camila. Tu fuerza no está solo en tus músculos, sino en el dominio absoluto de tus emociones. Al principio, la joven no comprendía del todo esa enseñanza, pero poco a poco entendió el verdadero significado. Para triunfar en el ámbito militar, no bastaba con fuerza física o destreza técnica. También era esencial demostrar que podía mantenerse firme ante la presión psicológica, el desprecio o las críticas injustas.
A pesar de los esfuerzos por mantener en secreto sus entrenamientos, no tardaron en surgir rumores sobre Ana Camila. Los murmullos crecieron en intensidad, especialmente alimentados por Elena Vargas, cuya rivalidad se había vuelto cada vez más abierta y confrontativa. Elena parecía obsesionada con desacreditar a Ana Camila, convencida de que su exclusión era justificada y por lo tanto irritada por cualquier señal que indicara lo contrario. Un día, tras un entrenamiento especialmente intenso con Marcela, Ana Camila se encontró con Elena, esperándola a la salida del edificio administrativo. La soldado la miró desafiante, dejando escapar un comentario que resonó con dureza en el corazón de Ana Camila. Por mucho que entrenes en la oscuridad, nunca estarás preparada para volver al campo. Algunos no están hechos para esto. La provocación, en lugar de destruir su ánimo, activó algo dentro de Ana Camila. Aquellas palabras no lograron amedrentarla, más bien la hicieron tomar conciencia del efecto que estaba causando su persistencia. Entendió claramente que Elena veía en ella una amenaza, y esa revelación le devolvió parte de la confianza que había perdido durante su exclusión. Si su esfuerzo despertaba tanta resistencia en Elena, entonces claramente estaba avanzando por el camino correcto. Sin embargo, no todo era rivalidad y tensión. Poco a poco, entre los cadetes más jóvenes e incluso entre algunos instructores, comenzaron a escucharse discretos comentarios sobre la injusticia cometida contra Ana Camila. Su esfuerzo, silencioso e incansable, aunque aún oculto para muchos, empezaba a ser percibido como un acto de dignidad y coraje. Algunos compañeros tímidamente comenzaron a intercambiar miradas de admiración cuando ella pasaba, reconociendo su lucha silenciosa, aunque sin atreverse todavía a manifestar públicamente su apoyo. Por otra parte, Ana Camila empezó a fortalecer también su resiliencia mental. Tras las largas horas de entrenamiento, pasaba aún más tiempo estudiando por su cuenta, perfeccionando conocimientos médicos en trauma de combate, técnicas de rescate en emergencias extremas y manejo psicológico de crisis. Marcela la había alentado a no descuidar sus habilidades intelectuales, recordándole que su inteligencia era una de sus armas más poderosas y que en algún momento su preparación completa sería esencial. Y ese momento, aunque Ana Camila no lo supiera todavía, se acercaba rápidamente. Una tarde, mientras se encontraba organizando archivos en la oficina administrativa, recibió la noticia de que se llevaría a cabo un ejercicio importante de maniobras combinadas con diferentes unidades militares. Todos en la escuela estaban emocionados, ya que era uno de los eventos más importantes del año, donde se medirían capacidades reales en situaciones límite y se pondrían a prueba habilidades individuales y colectivas en condiciones de máximo estrés. La noticia le produjo una mezcla de tristeza y frustración. Por primera vez, desde que fuera apartada del curso de oficiales, sintió realmente la ausencia de esa adrenalina que la había impulsado desde pequeña. Pero pronto su frustración fue reemplazada por la determinación. Decidió, junto con Marcela, intensificar aún más su entrenamiento secreto, consciente de que, aunque oficialmente no formaría parte del ejercicio, tenía que estar preparada para cualquier eventualidad. Día tras día, mientras la fecha del ejercicio se aproximaba, Ana Camila aumentaba la intensidad y dificultad de sus entrenamientos. En esas semanas, no solo mejoró considerablemente su técnica física, sino que perfeccionó la capacidad de mantener la calma en momentos críticos. Marcela la obligaba a enfrentar ejercicios simulados bajo presión extrema, utilizando técnicas psicológicas para emular condiciones de estrés extremo, obligándola a tomar decisiones rápidas y precisas, y cada día ella respondía con mayor destreza y confianza. La noche anterior al ejercicio,
Ana Camila se encontró sola en su habitación, repasando mentalmente todo lo aprendido durante aquellos meses. Sentía el peso de su esfuerzo, el cansancio acumulado en cada músculo de su cuerpo, pero también una seguridad renovada. Sabía que había recuperado su fuerza interior, y aunque nadie más lo viera aún, ella estaba lista para enfrentar cualquier desafío que surgiera. Esa noche durmió profundamente, sin imaginar que al día siguiente todo lo que había construido en silencio sería puesto a prueba en una situación extrema, donde cada decisión, cada acto y cada gesto podrían cambiar no solo su destino, sino también el de todos aquellos que habían dudado de ella. La mañana del ejercicio llegó cargada de tensión y adrenalina. Todo el campamento militar estaba sumido en una energía electrizante. Desde temprano, las unidades comenzaron a movilizarse, preparando equipos, revisando mapas, coordinando estrategias. A lo lejos, Ana Camila observaba desde la ventana de la oficina administrativa cómo sus antiguos compañeros se agrupaban con determinación, preparándose para el desafío que ella tanto anhelaba vivir. Sin embargo, la realidad volvió a golpearla con dureza cuando un oficial entró en la oficina, recordándole fríamente que su labor ese día era exclusivamente burocrática: registrar movimientos de equipos y reportar incidencias menores desde la seguridad del puesto de mando. A pesar del golpe emocional, Ana Camila mantuvo la calma, recordando lo aprendido con Marcela. Control absoluto de las emociones. Tomó aire, asintió silenciosamente y continuó su tarea. A medida que avanzaba la jornada, el ejercicio se desarrollaba según lo planeado. Unidades terrestres coordinadas con equipos de comunicaciones, operaciones tácticas de rescate, explosiones controladas y simulaciones de combates urbanos que eran monitoreadas desde el puesto central. Ana Camila seguía con atención cada detalle desde su posición, sin poder evitar imaginarse en medio de la acción, tomando decisiones, liderando movimientos estratégicos. De pronto, una comunicación inesperada irrumpió con violencia en el sistema. La alarma resonó en todo el campamento. Una falla crítica en uno de los sistemas de detonación había provocado una explosión real en la zona cercana al puesto de mando avanzado. En pocos segundos, lo que comenzó como una maniobra controlada se convirtió en una situación caótica. La confusión se propagó rápidamente. Decenas de cadetes resultaron heridos y el puesto de mando quedó parcialmente destruido. Desde su ubicación, Ana Camila sintió cómo su corazón latía acelerado. Por un instante recordó claramente el incidente que la había relegado, aquella sensación de temor inicial, el shock emocional que había cambiado su destino. Pero esta vez, algo dentro de ella reaccionó diferente. Ya no era la misma joven insegura que había sido cuestionada. Ahora tenía una misión clara. Tomó una decisión que desafiaría cualquier protocolo establecido. Sin pensarlo dos veces, dejó atrás los archivos y salió corriendo hacia la zona afectada. Mientras atravesaba el humo espeso que inundaba el área, vio con claridad la gravedad de la situación. Cadetes atrapados bajo escombros, gritos de dolor, rostros ensangrentados. El caos era total, y en medio de todo aquello reconoció una voz que pedía ayuda. Era Elena Vargas, su eterna rival, atrapada bajo una pesada viga de concreto. Sin titubear, Ana Camila avanzó hacia ella con rapidez, ignorando el riesgo evidente. Sabía perfectamente que Elena la había cuestionado sin descanso, pero en ese momento solo importaba una cosa: salvar vidas. Mientras liberaba con esfuerzo a Elena, notó que ésta estaba inconsciente, respiraba con dificultad y tenía una grave herida en la cabeza. Rápidamente, Ana Camila improvisó una férula utilizando piezas del equipamiento que encontró cerca, estabilizó el cuerpo de Elena y detuvo la hemorragia con precisión quirúrgica.
Su entrenamiento clandestino y sus estudios avanzados en medicina de combate finalmente cobraban sentido en aquel momento crítico. Alrededor, el desastre continuaba. Sin dejarse dominar por el caos, Ana Camila comenzó a tomar el control de la situación con voz firme y serena, ordenando a otros cadetes confundidos y heridos que ayudaran en la evacuación. En pocos minutos formó equipos improvisados de rescate, usando la táctica que había estudiado y ensayado tantas veces en secreto. Su claridad mental, sumada a su rápida toma de decisiones, permitió que los heridos más graves fueran estabilizados y trasladados a una zona segura. Marcela Rojas, quien estaba coordinando un grupo cercano, quedó sorprendida al ver a su discípula liderando de forma brillante aquella operación improvisada. Una sonrisa de orgullo cruzó su rostro por un instante, consciente de que la joven a la que había entrenado había encontrado finalmente su verdadero momento. Sin embargo, el peligro no había pasado del todo. Una segunda explosión, aunque menos intensa, sacudió nuevamente el área. Ana Camila, lejos de retroceder, aceleró sus movimientos. Cargando personalmente a Elena sobre sus hombros, guió a otros cadetes hacia la zona segura, arriesgando su propia integridad física con absoluta determinación. A medida que se alejaba del desastre, notaba cómo cada paso la acercaba no solo a la seguridad, sino también a recuperar plenamente su dignidad frente a aquellos que habían dudado de ella. Finalmente, tras largos minutos de tensión, Ana Camila llegó con Elena y otros heridos a la zona de emergencia improvisada, donde equipos médicos ya comenzaban a atender a los primeros afectados. La adrenalina aún corría por su cuerpo cuando colocó cuidadosamente a Elena sobre una camilla improvisada. Fue entonces cuando notó, sorprendida, cómo la joven soldado abría lentamente los ojos, confundida pero consciente. Elena, al verla allí, cubierta de ceniza y sangre, comprendió inmediatamente lo ocurrido. Con mano temblorosa, extendió su brazo hacia Ana Camila en señal de agradecimiento, en un gesto que simbolizaba más que solo gratitud. Era la aceptación definitiva de su valor y capacidad como líder. Aunque ninguna pronunció palabra, ambas entendieron perfectamente el significado profundo de ese instante. Ana Camila miró alrededor, exhausta, pero segura de haber hecho lo correcto. Observó a sus antiguos superiores, quienes desde la distancia no podían ocultar su desconcierto y sorpresa. Era evidente que estaban presenciando una demostración clara e inequívoca de lo equivocados que habían estado. La joven que habían considerado demasiado sensible había mostrado más temple y coraje que muchos veteranos en situaciones similares. Marcela, desde lejos, seguía observando orgullosa, convencida ahora más que nunca de que su entrenamiento no solo había moldeado a una gran soldado, sino también a una auténtica líder, pero aún quedaba mucho camino por recorrer, decisiones por enfrentar y prejuicios por vencer. Ana Camila había probado su valía en la adversidad, pero la lucha no había terminado. El regreso a la vida militar formal todavía no estaba garantizado, y aunque había ganado una batalla crucial, la guerra por recuperar plenamente su sueño seguía abierta. Pero ahora sabía una cosa con certeza absoluta: nunca más permitiría que nadie decidiera su destino. La joven, cubierta aún por las cicatrices visibles e invisibles de aquel día, se preparaba para enfrentar con dignidad el juicio definitivo que vendría después. La decisión no tardó en llegar. Los oficiales superiores, influenciados por prejuicios más por hechos concretos, concluyeron que Ana Camila no tenía la resistencia emocional necesaria. Así, antes de finalizar su primer año en la escuela de oficiales, fue abruptamente excluida del curso de graduación y relegada a tareas administrativas, lejos del campo que ella amaba y para el que había trabajado tan duro. La noticia fue devastadora.
Para Ana Camila, que siempre había luchado por mantener en alto su orgullo y sus principios, aquella relegación representaba más que un revés académico. Era un ataque directo a su dignidad y vocación. Día tras día soportó la humillación silenciosa de ver a sus compañeros avanzar hacia el futuro que ella había imaginado para sí misma. Mientras se encontraba atrapada detrás de una computadora, archivando documentos, siendo tratada como un simple soporte burocrático. Poco a poco, las miradas incrédulas se convirtieron en miradas de lástima o, peor aún, de desprecio abierto. Algunos cadetes, especialmente aquellos que nunca la habían aceptado completamente, aprovechaban cada ocasión para recordarle su fracaso. Otros, aunque conscientes de la injusticia cometida, preferían callar, temerosos de sufrir la misma suerte. La soledad de Ana Camila se hacía cada vez más evidente, aislándola en una especie de limbo emocional del cual parecía imposible salir. Sin embargo, justo cuando la desesperanza amenazaba con consumirla, apareció una persona que cambiaría radicalmente el curso de su vida. La teniente Marcela Rojas, reconocida por ser una instructora severa pero justa, notó algo en la joven relegada que otros habían pasado por alto. Una determinación feroz, una resiliencia que solo necesitaba dirección y confianza para florecer plenamente. Marcela se acercó discretamente a Ana Camila, ofreciéndole una oportunidad inesperada: entrenarla en secreto, lejos de las miradas críticas de superiores y compañeros. La teniente veía en ella un potencial inmenso que no merecía ser desperdiciado en oficinas llenas de papeles. Al principio, Ana Camila dudó, temiendo que este gesto de apoyo pudiera perjudicar también a su instructora, pero finalmente aceptó con entusiasmo y un renovado espíritu de lucha. Cada madrugada, antes del amanecer, Ana Camila se encontraba en un gimnasio improvisado en el sótano de la base militar, donde aprendía técnicas avanzadas de combate cuerpo a cuerpo, defensa personal y manejo emocional bajo presión extrema. Marcela se convirtió en su mentora, enseñándole a canalizar el miedo y las emociones en enfoque, control y disciplina absoluta. Pero su entrenamiento no pasó desapercibido para todos. La soldado Elena Vargas, hermana de uno de los oficiales que habían decidido excluir a Ana Camila, comenzó a fijarse en ella con renovado interés. Elena era conocida por ser competitiva y directa, y ver a Ana Camila intentar resurgir la hizo sentir amenazada. Pronto, lo que empezó como simple curiosidad se convirtió en una rivalidad abierta y constante. Elena aprovechaba cada oportunidad para provocar a Ana Camila, cuestionando cada movimiento, ridiculizando sus esfuerzos y desafiándola públicamente a probar su valía. A pesar de que Elena aparentaba desprecio, en realidad sentía un profundo respeto hacia su rival. En silencio, reconocía que Ana Camila poseía una inteligencia y tenacidad que ella misma admiraba, aunque no se atreviera a admitirlo abiertamente. Esta rivalidad silenciosa y tensa se convertiría, sin saberlo ambas, en uno de los motores que impulsaría a Ana Camila hacia un nuevo destino. Mientras tanto, Ana Camila avanzaba a pasos agigantados en su entrenamiento secreto, decidida a recuperar su lugar y demostrarle a todos que no solo tenía fuerza física y mental, sino también un corazón valiente capaz de enfrentar cualquier adversidad. La vida, pronto, le daría la oportunidad definitiva para probarse ante todos, transformando no solo su destino, sino también el de aquellos que dudaron de ella. Pero por ahora el camino era difícil, lleno de obstáculos internos y externos que amenazaban constantemente con hacerla desistir. Sin embargo, Ana Camila ya había decidido una cosa: nunca más permitiría que otros definieran sus límites. Ella misma escribiría el siguiente capítulo de su historia. En las horas posteriores al incidente,
La atmósfera en la escuela de oficiales era de conmoción y profunda reflexión. Los heridos fueron trasladados al hospital militar y aunque la situación médica estaba bajo control, las repercusiones del accidente comenzaron a sacudir profundamente las estructuras internas del campamento. Mientras los equipos técnicos investigaban las causas de la falla que casi había terminado en tragedia, el heroísmo de Ana Camila era un tema ineludible entre todos los presentes. Ana Camila, agotada física y emocionalmente, se encontraba sentada en silencio en una pequeña sala junto a Marcela, esperando ser llamada por el comité disciplinario. Aunque su actuación había sido determinante para salvar vidas, ella sabía perfectamente que, desde 1900, un punto de vista formal, había desobedecido órdenes claras al abandonar su puesto administrativo para involucrarse en una operación de rescate sin autorización. La valentía siempre tenía un precio y ella estaba preparada para pagarlo con orgullo. La puerta de la sala finalmente se abrió, interrumpiendo sus pensamientos. Un oficial superior le pidió que ingresara a la oficina principal del comité, donde la esperaban varios instructores y oficiales de alto rango. Al entrar, sintió que todos los ojos se posaban en ella con una mezcla compleja de respeto, confusión y admiración contenida. Frente a ella estaban precisamente aquellos que meses atrás habían determinado que era incapaz de lidiar con la presión emocional. Ahora, frente a frente, tenían que reconocer que se habían equivocado. La conversación fue larga y detallada. Ana Camila relató con precisión cada decisión tomada durante el rescate, explicando con seguridad cómo aplicó sus conocimientos médicos y tácticos en condiciones extremas. A medida que hablaba, podía sentir cómo la atmósfera en la sala cambiaba lentamente, volviéndose más receptiva, menos severa. Algunos oficiales intercambiaban discretas miradas, asintiendo silenciosamente, impresionados por la claridad y el control emocional que mostraba la joven ante ellos. Sin embargo, cuando llegó el turno de evaluar su desobediencia a las órdenes, uno de los oficiales más rígidos del comité cuestionó duramente su conducta, acusándola de haber arriesgado innecesariamente su vida y la de otros cadetes. Ana Camila escuchó las críticas sin perder la calma, sabiendo que debía defender no solo sus acciones, sino su derecho a ser considerada igual a cualquier otro cadete que hubiera tomado una decisión similar en circunstancias extremas. Con firmeza, pero sin agresividad, argumentó que la verdadera esencia del liderazgo militar era precisamente tomar decisiones difíciles bajo presión, poniendo por delante la vida y la seguridad del grupo, incluso si eso implicaba asumir riesgos personales. Enfatizó que actuó bajo los principios éticos y profesionales que le habían enseñado desde el primer día en la escuela, recordando a todos los presentes que, más allá de protocolos rígidos, la vida humana debía estar siempre en primer plano. Durante unos segundos, el silencio reinó en la sala. Fue entonces cuando, inesperadamente, Marcela pidió permiso para intervenir. Con calma pero determinación, explicó que, durante meses, había entrenado personalmente a Ana Camila, viendo en ella una capacidad excepcional para enfrentar situaciones críticas. Admitió abiertamente que el entrenamiento había sido clandestino, pero defendió con fuerza la importancia de no desperdiciar un talento natural por prejuicios o errores previos de evaluación. Las palabras de Marcela impactaron profundamente al comité. Algunos oficiales parecieron molestos por su revelación, mientras otros, claramente sorprendidos, comenzaron a valorar aún más el esfuerzo realizado por ambas mujeres. El ambiente se tornó más intenso y tras una breve discusión interna, el comité pidió a Ana Camila que abandonara la sala por unos momentos mientras deliberaban. La espera en el pasillo fue tensa. Marcela permaneció a su lado en silencio,
aunque en su rostro se percibía tranquilidad. Sabía que había hecho lo correcto al respaldar a su discípula, sin importar las consecuencias para ella misma. Ana Camila, en cambio, estaba inquieta, consciente de que su futuro estaba a punto de decidirse. Durante esos largos minutos recordó cada momento de su entrenamiento, cada palabra de aliento, cada golpe recibido y superado, entendiendo finalmente la profundidad de lo aprendido. Cuando por fin fueron llamadas nuevamente, ambas ingresaron juntas en la sala. El oficial al mando tomó la palabra con tono solemne. Tras expresar gratitud por el valor demostrado por Ana Camila, reconoció oficialmente que gracias a su intervención, las consecuencias del incidente habían sido considerablemente menores. El comité había llegado a una decisión. Aunque su conducta había roto con la disciplina formal, su actuación heroica y altamente efectiva merecía un reconocimiento explícito. La decisión era histórica para la escuela. Ana Camila sería reintegrada al curso de oficiales, recuperando plenamente su lugar. Pero también debería aceptar una condición especial. Realizaría una demostración pública ante todo el cuerpo estudiantil, mostrando su técnica de combate y sus conocimientos médicos adquiridos, para que nadie pudiera cuestionar nuevamente sus capacidades. Ana Camila comprendió inmediatamente la importancia simbólica de aquella condición. Aceptó sin dudarlo, sabiendo que era una oportunidad única para consolidar definitivamente su dignidad frente a quienes dudaron de ella. En los días siguientes, la noticia se extendió rápidamente. El heroísmo de Ana Camila no solo impactó dentro de la escuela, sino que incluso alcanzó los medios locales. Pronto comenzó a recibir mensajes de admiración y respeto de compañeros, instructores e incluso de veteranos que habían conocido su historia. Pero especialmente conmovedores fueron los testimonios de otras mujeres cadetes, quienes veían en ella un ejemplo de fortaleza y dignidad frente a la adversidad. Una tarde, mientras se encontraba entrenando nuevamente con Marcela, Ana Camila recibió una visita inesperada. Elena Vargas, aún en proceso de recuperación, caminó lentamente hacia ellas. Elena, visiblemente conmovida, se acercó para agradecer personalmente a Ana Camila por haberle salvado la vida, reconociendo que su actitud anterior había sido motivada por prejuicios y orgullo malentendido. En ese momento, ambas comprendieron definitivamente que eran más fuertes juntas que enfrentadas. Ana Camila sintió entonces, más claramente que nunca, que su lucha no había sido solo personal, sino que representaba algo mucho mayor, un cambio profundo en la percepción sobre el rol de las mujeres en el ámbito militar. Ella no solo había recuperado su lugar, había logrado abrir camino para otras, demostrando con acciones concretas que la fuerza no residía en el género, sino en el carácter, la preparación y la valentía. Pero la batalla no había terminado del todo. En pocas semanas, Ana Camila debería enfrentar la prueba definitiva de su capacidad ante toda la escuela, sabiendo que su actuación influiría no solo en su futuro, sino en el de todas aquellas mujeres que, como ella, soñaban con liderar en el campo militar. La joven entendió entonces, con absoluta claridad, el verdadero precio del coraje: asumir plenamente las consecuencias de sus decisiones y mantener intacta su integridad frente a cualquier circunstancia. Llegó finalmente el día tan esperado por toda la escuela de oficiales. Desde temprano, la tensión y la expectación se respiraban en cada rincón del campamento. Ana Camila se había preparado intensamente para esta demostración pública, consciente de que no solo debía probar sus capacidades ante sus superiores y compañeros, sino también ante ella misma. Esa mañana, mientras ajustaba su uniforme frente al espejo, pudo notar claramente cómo su rostro reflejaba la determinación acumulada
durante meses de lucha. Las cicatrices físicas de aquel rescate estaban casi curadas, pero las heridas emocionales se habían transformado en algo más profundo y valioso. Eran ahora la prueba visible de que había sobrevivido, superado y crecido ante la adversidad. Al salir de su habitación, encontró a Marcela esperándola con gesto sereno y orgulloso. La teniente no necesitó decir nada. Ambas sabían perfectamente lo mucho que había costado llegar hasta ese momento. Caminaron juntas hacia el patio central, donde tendría lugar la demostración, en completo silencio pero con un entendimiento absoluto del valor simbólico de ese día. El patio estaba abarrotado. Cadetes, oficiales instructores y altos mandos militares se encontraban allí, observándola atentamente. Ana Camila se colocó en el centro del escenario improvisado, esperando la señal para comenzar. Frente a ella, entre la multitud, distinguió claramente el rostro serio de Elena Vargas, que aún mostraba signos visibles del accidente, pero cuyos ojos reflejaban una admiración sincera y respetuosa. Esa mirada de quien había sido su rival más dura fortaleció aún más su determinación. El oficial al mando dio finalmente la señal para iniciar la demostración. Durante los primeros minutos, Ana Camila mostró una impresionante rutina de defensa personal, ejecutando movimientos complejos con precisión y fluidez asombrosa. Cada golpe, cada maniobra, cada técnica demostraba claramente la intensidad de su entrenamiento con Marcela, sorprendiendo a quienes aún dudaban de su preparación. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por llegar. La segunda parte de la prueba consistía en una simulación táctica de rescate médico en condiciones extremas, diseñada específicamente para evaluar su capacidad para tomar decisiones rápidas bajo presión, combinando conocimientos estratégicos y médicos avanzados. La simulación comenzó con una alarma repentina y la aparición de varios cadetes actuando como víctimas heridas en un supuesto atentado. El caos era simulado, pero sumamente realista. Gritos, sangre falsa, humo, explosiones simuladas y una atmósfera de confusión se apoderaron rápidamente del lugar. Ana Camila, sin dudarlo un instante, tomó el control absoluto de la situación, mostrando una capacidad excepcional para evaluar rápidamente el estado de cada víctima, priorizando con precisión quirúrgica los casos más críticos. Durante varios minutos, la joven lideró a otros cadetes, impartiendo órdenes claras y contundentes, improvisando soluciones médicas efectivas con los recursos disponibles y demostrando una capacidad excepcional para mantener la calma, incluso cuando el caos amenazaba con desbordarse. Aquellos presentes, incluyendo oficiales veteranos acostumbrados a observar simulaciones similares, quedaron impresionados por la calma y eficiencia con la que manejaba la situación. Sin embargo, en el momento más crítico de la simulación, algo inesperado ocurrió. Uno de los cadetes encargados de activar dispositivos simulados cometió un error y generó una situación fuera del plan original, colocando a varios participantes en una posición peligrosa real. Ana Camila, percibiendo inmediatamente el peligro, actuó instintivamente, arriesgándose físicamente para desactivar la amenaza y proteger a sus compañeros, tomando decisiones rápidas que iban más allá del ejercicio originalmente planeado. Por un instante, el silencio invadió el patio. Los presentes contuvieron el aliento, conscientes de que lo ocurrido no había sido simulado. Sin embargo, gracias a la reacción inmediata y precisa de Ana Camila, la situación quedó bajo control en pocos segundos, dejando a todos atónitos ante su valentía y capacidad de reacción. El oficial superior encargado del ejercicio intervino entonces, indicando el fin de la simulación.
El silencio se rompió finalmente con un aplauso espontáneo y emotivo por parte de los cadetes, seguido lentamente por instructores y oficiales presentes. La ovación creció rápidamente, reconociendo de manera unánime la demostración excepcional de liderazgo, coraje y habilidad que Ana Camila había mostrado. Por primera vez desde que ingresara a la escuela, Ana Camila sintió plenamente la aceptación genuina y el respeto absoluto de sus compañeros. Observó cómo Elena Vargas se sumaba a los aplausos con sinceridad, ofreciéndole una sonrisa que borraba definitivamente cualquier rivalidad anterior. Marcela, desde un costado, aplaudía en silencio, conmovida y orgullosa al ver cómo su discípula había superado todas las expectativas, confirmando públicamente que su confianza en ella había sido acertada desde el principio. En los días siguientes, Ana Camila recibió un reconocimiento oficial por parte de la Escuela de Oficiales, destacando públicamente su desempeño sobresaliente en el ejercicio. Incluso aquellos oficiales que habían dudado abiertamente de ella tuvieron que admitir, aunque a regañadientes, que se habían equivocado profundamente en su evaluación inicial. Este reconocimiento no solo marcó el regreso oficial de Ana Camila al camino que había soñado desde niña, sino que también inició un cambio visible dentro de la institución militar. Otras mujeres cadetes comenzaron a recibir más oportunidades y apoyo explícito, inspiradas directamente por el ejemplo de Ana Camila. Consciente de la responsabilidad que ahora cargaba sobre sus hombros, Ana Camila decidió tomar activamente un papel más visible en la formación de sus compañeras, ofreciéndose como mentora y ejemplo vivo de superación, determinación y resiliencia. Lo que había comenzado como una lucha personal para demostrar su valía se había convertido en algo mucho más grande y significativo. Era ahora una causa colectiva que impulsaba cambios profundos dentro del ámbito militar. Sin embargo, aún quedaban desafíos pendientes. La batalla que había ganado Ana Camila abrió nuevas puertas, pero también despertó resistencias entre quienes aún se aferraban a antiguas mentalidades. Mientras recibía el reconocimiento merecido, comprendía claramente que su camino estaría siempre lleno de desafíos y que cada día debería enfrentar nuevas pruebas para mantener vivo el legado que había iniciado. Decidida y consciente del largo camino que aún quedaba por recorrer, Ana Camila aceptó su nuevo rol con absoluta convicción. Había superado la prueba definitiva frente a todos, pero sabía perfectamente que la lucha por la igualdad y el respeto en el mundo militar era continua y constante. Ahora, más fuerte que nunca, estaba preparada para enfrentar lo que viniera, liderando con el ejemplo y la certeza de que, mientras hubiera mujeres dispuestas a luchar como ella, ningún desafío sería imposible de superar. Las semanas que siguieron a la demostración marcaron un antes y un después, no solo para Ana Camila, sino para toda la escuela de oficiales. Su nombre comenzó a resonar más allá de los muros del recinto, convertido en sinónimo de coraje, resiliencia y liderazgo. Artículos en revistas militares, columnas de opinión y menciones en redes internas del ejército destacaban su actuación durante la explosión, la precisión de sus maniobras de rescate y la madurez con la que enfrentó el juicio público de sus superiores. Sin proponérselo, Ana Camila se convirtió en un símbolo. Su historia era contada entre cadetes de primera generación como una leyenda viva, una muestra de que la superación no tenía género y que la verdadera fortaleza se construía en el silencio, en el esfuerzo sostenido y en la capacidad de actuar con integridad en medio de la adversidad. Pero para Ana Camila, esa atención repentina traía consigo un nuevo tipo de presión. Aunque agradecida por el reconocimiento, sabía que la visibilidad tenía un costo. Cualquier error futuro sería juzgado con mayor
Dureza. No podía permitirse retroceder ni bajar la guardia, y al mismo tiempo sentía el peso de representar a tantas otras que veían en ella una voz, un ejemplo, un espejo. Su vida dentro de la escuela cambió radicalmente. Fue reintegrada al curso de oficiales con honores y colocada en un grupo de alto rendimiento, donde debía coordinar maniobras tácticas avanzadas junto a otros cadetes experimentados. Allí, por primera vez, se encontró trabajando codo a codo con Elena Vargas, ahora completamente recuperada. Lo que en otro tiempo habría sido un motivo de tensión, se transformó en una alianza forjada en respeto mutuo. Elena, aunque seguía siendo competitiva por naturaleza, había bajado las defensas que tanto la caracterizaban. En uno de sus entrenamientos conjuntos, mientras revisaban una maniobra táctica en un mapa desplegado sobre una mesa, Elena comentó con sinceridad que jamás imaginó admirar a alguien que antes había despreciado. Ana Camila, sin responder con palabras, sonrió con suavidad. Ese gesto bastaba. Ambas comenzaron a trabajar juntas con sorprendente sinergia. Donde una tenía dudas tácticas, la otra encontraba la solución. Donde una perdía la paciencia, la otra aportaba calma. Pronto, el resto del grupo notó esta alianza inquebrantable y en lugar de despertar recelo, generó confianza. Juntas, lideraron con éxito una simulación de rescate en terreno montañoso que les valió el reconocimiento del alto mando. La rivalidad se había transformado en una hermandad estratégica que fortalecía la moral del grupo. Aún así, no todo era admiración y progreso. Algunos sectores del cuerpo militar seguían viendo con recelo la creciente influencia de Ana Camila. Comentarios al margen, burlas veladas y murmullos seguían surgiendo en pasillos cuando pensaban que ella no escuchaba. Viejas estructuras resistían el cambio, aferradas a estereotipos caducos que se veían amenazados por su presencia. Fue entonces cuando Marcela propuso una idea audaz: fundar un pequeño programa interno de mentoría para mujeres cadetes, enfocado no solo en el entrenamiento físico, sino en el desarrollo táctico, emocional y ético. Una unidad de liderazgo femenino. Con el respaldo tácito de algunos oficiales reformistas, Marcela presentó la propuesta al comando de la escuela, usando el caso de Ana Camila como prueba viviente de que invertir en el liderazgo femenino no era solo justo, sino estratégico. La propuesta generó un intenso debate. Algunos miembros del comando la apoyaron con entusiasmo, mientras otros mostraron abierta oposición, acusando el plan de favorecer a un grupo en lugar de fortalecer la institución como un todo. Ana Camila fue llamada a declarar sobre la viabilidad del programa, y lo hizo con la misma firmeza que la había caracterizado desde aquel rescate. No pidió privilegios, solo pidió igualdad de herramientas, de espacio, de formación. Dijo, sin rodeos, que un ejército fuerte era aquel que aprovechaba todo su talento sin importar venía de un hombre o una mujer. La votación final fue ajustada pero favorable. El programa fue aprobado como plan piloto por 6 meses. Ana Camila y Marcela recibieron el encargo de estructurarlo y liderarlo. El día que se anunció oficialmente, más de 30 cadetes mujeres se inscribieron de inmediato, muchas de ellas inspiradas por lo que habían presenciado en los últimos meses. Comenzaron las primeras sesiones de entrenamiento especializado, debates tácticos, análisis de casos reales y ejercicios emocionales diseñados para fortalecer no solo el cuerpo, sino también la mente. Ana Camila se convirtió entonces en mentora, guía y faro. Cada semana veía cómo otras jóvenes florecían, compartían sus miedos, sus dudas, sus aspiraciones. Y mientras ellas crecían, también lo hacía ella. Porque en el acto de enseñar, Ana Camila redescubría sus propias heridas, sus antiguos temores, y confirmaba cuán lejos había llegado desde aquella primera exclusión. Una tarde,
Durante una sesión en la que hablaban sobre liderazgo bajo presión, una cadete muy joven le preguntó si alguna vez había querido rendirse. Ana Camila guardó silencio por un momento. Recordó los días grises, las miradas de desprecio, el peso del aislamiento, la rabia acumulada. Luego respondió con honestidad: sí, muchas veces, pero lo que la había mantenido en pie era la certeza de que rendirse significaba regalarle a otros la definición de su destino, y eso era algo que jamás estaría dispuesta a ceder. Sus palabras dejaron una huella profunda. Desde ese día, muchas comenzaron a verla no solo como una superior o instructora, sino como una compañera de lucha, una hermana mayor que había transitado el fuego para abrirles camino. El impacto de su presencia comenzó a sentirse también en otras unidades. Instructores de diferentes ramas pedían su opinión, solicitaban su colaboración en ejercicios complejos y la invitaban a foros internos donde su voz comenzaba a tener peso real. Pero no todos celebraban su ascenso. En los márgenes, algunos oficiales veteranos comenzaban a conspirar discretamente para limitar su influencia. Para ellos, Ana Camila representaba una amenaza directa al orden tradicional y no estaban dispuestos a ceder terreno fácilmente. Ella, sin embargo, lo intuía. Sabía que no podía confiar en todos, que el poder atraía resistencias y que, en algún momento, sería puesta a prueba nuevamente. Por eso, no bajó la guardia. Continuó perfeccionando su preparación, mejorando sus capacidades, reforzando su red de apoyo. Porque si algo había aprendido en aquel incendio entre los escombros, era que la verdadera fuerza no consistía en resistir un golpe, sino en estar lista para levantarse una y otra vez, sin perder el rumbo. El eco de su hazaña seguía creciendo, pero Ana Camila entendía que su historia estaba lejos de terminar. Se aproximaba un nuevo desafío, uno que pondría a prueba no solo lo aprendido, sino todo aquello en lo que creía. La tensión se acumulaba lentamente, como las nubes antes de una tormenta. Aunque los reconocimientos continuaban llegando y su programa de liderazgo femenino mostraba resultados tangibles, con cadetes destacándose en maniobras y pruebas tácticas, Ana Camila no podía ignorar la creciente frialdad de ciertos sectores del alto mando. Eran oficiales de la vieja escuela, defensores férreos de una estructura jerárquica que no toleraba la irrupción de figuras disruptivas, y mucho menos si llevaban falda. Las señales eran sutiles al principio: retrasos en las aprobaciones de recursos para el programa, obstáculos administrativos sin justificación, cambios de última hora en sus asignaciones. Pero luego llegaron las insinuaciones veladas en los pasillos, los comentarios disfrazados de bromas, y finalmente, la decisión que encendió todas las alarmas. Ana Camila fue convocada para participar como observadora en una operación conjunta real, fuera del país, con la condición explícita de no asumir roles de liderazgo. Para muchos, aquella asignación era un honor, pero para ella resultaba evidente que se trataba de un intento por silenciarla, enviarla lejos justo cuando su influencia en la escuela estaba en su punto más alto. El mensaje era claro: has llegado demasiado lejos. Marcela, aunque preocupada, no trató de detenerla. Le recordó que cada paso que había dado hasta ese momento había sido contra la corriente, y que si aceptaba esta misión debía convertirla en una oportunidad, no en una retirada. Camila aceptó y partió. La operación era parte de una misión de entrenamiento conjunto con fuerzas extranjeras. El entorno era hostil, el terreno complicado y los objetivos más simbólicos que estratégicos. Sin embargo, bastaron unos días para que Ana Camila comenzara a ganar la confianza de los otros efectivos. A pesar de su rol limitado, su conocimiento táctico, su capacidad para leer el terreno
y prever riesgos, y sobre todo, su habilidad para mantener la calma bajo presión, se hicieron evidentes para todos. Fue en una de esas patrullas que ocurrió el inesperado giro. Una escaramuza no planificada con insurgentes locales convirtió un ejercicio de entrenamiento en una operación real de extracción bajo fuego. El grupo quedó parcialmente rodeado en un desfiladero con comunicaciones interrumpidas y bajas en ambos lados. El oficial al mando, paralizado por la situación, no supo cómo reaccionar. Ana Camila, sin autorización pero con claridad de propósito, asumió el control. Utilizó el conocimiento del terreno que había estudiado en los días previos, organizó una maniobra de distracción y dirigió personalmente la evacuación de los heridos. Fue un acto de desobediencia y de liderazgo absoluto. Durante más de una hora, guió al grupo hasta una zona segura, estabilizando a los heridos con recursos improvisados, protegiendo la retaguardia y coordinando, con señas tácticas, el repliegue escalonado hasta recuperar la comunicación. Cuando llegaron al punto de extracción, exhaustos y magullados, los soldados extranjeros la miraban como a una oficial de combate veterana. El informe de la operación no tardó en llegar a la escuela. Fue imposible ocultar su actuación. Las versiones se multiplicaron. Algunos intentaron minimizar su intervención, pero los testimonios de los otros soldados, incluidos aliados internacionales, la colocaban como figura central del rescate. La presión para reconocer su liderazgo fue inmediata y masiva. El ejército no podía darse el lujo de ignorar lo evidente. A su regreso, Ana Camila fue recibida con honores, pero no se dejó deslumbrar por las medallas ni por los discursos que intentaban redimir los errores del pasado. Durante la ceremonia, se limitó a decir que el valor no se mide por género, que el liderazgo no nace de un rango, sino de la responsabilidad asumida cuando más se necesita, y que ningún uniforme debía servir para ocultar injusticias internas. Con esas palabras cerró un ciclo. La Escuela de Oficiales instauró oficialmente el programa de liderazgo femenino como parte permanente del plan de formación, ahora con recursos plenos. Ana Camila fue ascendida a teniente y designada como instructora titular, no solo del programa, sino también de maniobras tácticas y medicina de combate. Marcela Rojas, ya próxima a una promoción estratégica en la jerarquía militar, se retiró momentáneamente del campo para coordinar una nueva unidad de formación ética e inclusiva, inspirada en los principios que había cultivado junto a Ana Camila. Elena Vargas solicitó voluntariamente integrarse al programa como instructora auxiliar, cerrando así el arco de su transformación personal. Y Ana Camila, ahora al frente de una generación de jóvenes oficiales, nunca olvidó el precio que pagó por llegar allí. Cada paso dado, cada humillación soportada, cada golpe físico y emocional habían sido la fragua de su carácter. Cuando una nueva cadete se acercó un día y le preguntó cómo logró soportar tanto rechazo, Ana Camila la miró a los ojos y le respondió con serenidad: porque yo sabía quién era, incluso cuando nadie más lo veía. Y con esa certeza siguió caminando, firme y serena, sabiendo que su lucha, lejos de haber terminado, apenas estaba comenzando.